Hola y bienvenidos a Luis Fertech. Hoy vamos con el capítulo número 2 en el que voy a dejar esto por aquí, en el que vamos a ver cómo montar toda la parte de la electrónica aquí dentro y la carcasa y vamos, básicamente cómo dejar el volante así, ¿vale? Así que espero que os guste y vamos con el vídeo. Bueno, pues una vez diseñado todo, nos vamos a la impresora 3D y empezamos a imprimir. Tranquilos, todo os lo dejaré subido para que podáis descargarlo, modificarlo, lo que queráis. El primer paso es coger la pieza impresa donde irá pegado el imán del encoder. Así que echamos un poco de superglue o pegamento instantáneo y metemos el imán. Nos ayudaremos de unos pequeños alicates para apretarlo. La clave de esto es dejarlo bien plano, ¿vale? Respecto a la parte impresa. Si lo habéis impreso bien, se quedará centrado, plano y perfecto. Vale, esta pieza es la que une la varilla con el imán para que gire y se mueva en el encoder, ¿vale? Es el que va a transmitir el movimiento. Vale, pues una vez que está pegado, tenemos que coger las roscas que se meten en las piezas impresas o plástico por calor. En mi caso van a ser M3. Si no disponéis de estas roscas, podéis modificar el archivo que os he subido, le dais un poquito menos de diámetro a los agujeros y rosquéis directamente un tornillo. ¿Vale? Yo en mi caso, como lo tengo, pues voy a meter las roscas de M3 y en vez de tornillos voy a meter unos espárragos roscados, ¿vale? Así no va a sobresalir nada, pero podríais poner tornillos M3 perfectamente, hay espacio de sobra. Así que pues nada, cogemos el estañador, las roscas por calor y las metemos. Hay que meter una a cada lado para luego meter los espárragos roscados o tornillos roscados, lo que queráis, vamos, tornillos M3, y apretaríais la varilla del motor, ¿vale? Así que pues nada, solo hay que meterlo y pues lo colocamos dentro de la varilla, simplemente para que veáis cómo queda. Porque luego hay que meterlo una vez el motor montado. Pero bueno, ahora mismo comprobamos que entra bien. Luego lo único que habría que hacer es apretar los tornillos o espárragos a ambos lados y que se quede fijo. Así que bueno, como esto ya lo tenemos, pasamos a las siguientes partes. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestra pieza impresa, que sería la base, y coger todo lo que serían los soportes, por así decirlo, que son un eje de 16 milímetros, que es el diámetro del eje del motor, y los anclajes que van dentro de ese eje, ¿vale? Entonces, en el eje principal pondremos 4, 2 hacia abajo y 2 hacia arriba, y tendremos que atornillarlos por la parte de abajo a la base, y los dos centrales se atornillarían en 2 de arriba, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo. Entonces luego el motor iría encajado en ese hueco. En mi caso lo he hecho así porque lo voy a poner sobre una tabla de madera. Si tenéis la posibilidad de ponerlo sobre un cockpit o cualquier cosa, pues a lo mejor el eje no os hace falta y solo los soportes, o tenéis que buscarlos de otro diámetro. Eso ya cada uno como, como le cuadre mejor. Yo lo voy a enseñar como lo he hecho para mí, que funciona perfectamente. Para pa 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 para pa. Vale, que no os pase como a mí, que he apretado todo y me he olvidado una de las piezas. Vale, ese soporte hay que ponerle antes. Entonces, sacamos ese, vamos, soporte, anclaje, es ese que va en el medio, ese hay que quitarle, ¿vale? Y ahora lo que tenéis que poner es estas dos piezas impresas. Recuerdo tenéis todos los diseños subidos, montados y demás que podréis verlo. Entonces encajamos esa pieza ahí y luego ponemos el soporte. Y entra ahí y luego una vez puesto así, pues atornillamos la tapita por detrás y luego ya lo podemos atornillar a la base. ¿Vale? Bueno, tenía que equivocarme también y nada, se me había olvidado poner el rodamiento antes de montarlo. ¿Vale? El rodamiento también, pues tenéis todos los links en la descripción y demás, ¿vale? Entonces ahí hay que encajar un rodamiento
que es donde va a encajar la pieza impresa con el imán del encoder. Así que pues nada, ponemos el rodamiento y volvemos a montar todo. Como veis, ahí encaja la pieza del imán del encoder. Metería ahí, ¿vale? Y hace falta un rodamiento para que gire bien. Así que pues nada, volvemos a cerrar todo y seguimos. Pues ahora volvemos a poner los soportes donde iban y atornillamos ya todo bien con unas torquecitas y demás. Estos son tornillos M5, pues si no lo había dicho. Y nada, pues ahora ya solo quedaría meter el motor en su sitio. Lo que hay que hacer primero es pasar los cables, como estáis viendo ahora mismo. Conseguimos pasar los cables y luego introducimos el motor. Y antes de eso, como estaréis viendo ya, la pieza que habíamos preparado antes, que lleva el imán del encoder, la hemos metido ya. Esa entra por la ranura que hay arriba, o sea que no hay problema. La podéis poner antes o después. Entonces hay que conseguir meter los cables y los sacáis por ahí arriba, por el hueco, ¿vale? Porque luego estos cables tienen que ir a la placa controladora, al driver del motor. Entonces pues eso, los metéis e introducimos el motor. Vale, pues ahora solo hay que meter el motor. Si os cuesta mucho, podéis meter un destornillador plano o algo así. Veis que tiene una ranura los soportes por arriba. Pues aplacáis por ahí un poco y lo metéis. Al principio cuesta. Luego ya según lo metes unas cuantas veces como yo, pues empieza a entrar bastante suave. Pero bueno. A ver, importante que aflojéis los tornillos de los laterales para abrir el hueco y que entre. ¿Vale? Así que ahora lo tenéis que meter y tenéis que encajar la varilla dentro de la pieza impresa. ¿Vale? O sea, en mi caso todavía no ha entrado, así que vamos a cuadrarlo ahora con una llavecita o unas pinzas o lo que sea. Lo cogemos y lo movemos hasta que enganche. Como veis, ahí ha entrado y el motor puede entrar más. Tenéis que apretarlo hasta que la varilla llegue al tope del imán, todo lo que podáis. Sin que roce, a ver, tenéis margen, podéis ponerlo más hacia adentro o hacia afuera. Y una vez que está en su posición, apretaríamos los tornillos o los espárragos o demás y se quedaría fijo. Voy a dejar la llave puesta para que veáis y cuando gire el motor, pues obviamente gira la pieza impresa, por lo tanto el imán se gira y transmitirá el movimiento al encoder. Ahora lo que hay que hacer es pues apretar los laterales de los soportes para que lo deje fijo y seguir montando. Vale, pues una vez apretamos ya los laterales, vemos que está todo bien preto, ahora tendremos que poner los cables en su posición. Para que no rocen y no dé ningún problema, lo que vamos a hacer va a ser, como veis ahí, sacarlos por un lateral, bien pretos hacia abajo y pegarlos. Yo los voy a pegar con pegamento termofusible. O vamos, podéis usar una pistola o como yo que uso la barra sin más y un poco de soplete. Así que pues nada, lo pegamos y nos aseguramos de que el motor gira perfectamente sin rozar en los cables ni nada. Lo siguiente ya es poner el encoder. Para el encoder lo que hay que hacer es miramos el datasheet del driver que viene y en la posición, vamos, el cable de ABZ/hold, ¿vale? Que son los que va a hacer el sustituto de los sensores Hall que tenía el motor, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es soldar los cables en sus posiciones. El A con el A, el B con el B, el Z con el Z, el GND y positivo. Así que soldamos el conector que viene y los extremos de los cables a la placa del encoder. Cuando lo soldéis, por el lado de fuera, no por donde está el chip que lee el imán, solo hay que colocarlo en su posición y atornillarlo. Encaja perfecto con la distancia al imán perfecta, que está entre 1 y 3 milímetros, y con eso no debería haber mayor problema. Así que lo atornillamos y pasamos al siguiente paso. Como estáis viendo, el resto de tornillos no necesitan una rosca metida por calor, porque al imprimir tiene la tolerancia justa como para atornillarlo. Solo vamos a atornillar una vez, no tenemos que estar atornillando y desatornillando, entonces no hace falta poner esa rosca. Vale, pues lo siguiente es coger la resistencia, la soldamos los dos cables, que suelen venir con ellos, y lo atornillamos también en los huecos.
hemos hecho previamente en el diseño. Bueno, sí, está en mi cabeza por medio, pero bueno, se pone 2 tornillos y ya está. Esta resistencia lo que hace es disipar la potencia cuando el motor frena, que se comporta como generador. Ese exceso de energía hay que derivarlo a algún lado para no joder la fuente de alimentación. Vale, para no romper la fuente de alimentación, vamos a ser family friendly. Así que, pues eso, ponemos la resistencia y es la que va a disipar esa energía. Luego ponemos un ventilador al lado para refrigerar esa resistencia y que no tengamos ningún tipo de problema. Ahora ya podríamos coger la tapa trasera e ir presentando pues donde iría el XT60, y para el proyecto base solo nos haría falta ese y el extensor de tipo C, que luego le pondremos. Yo he dejado más huecos para el Arduino de la vibración de los pedales, el conector RJ45 para los pedales y demás, pero eso va a ser en otro vídeo. Para la base, con el XT60 y el extensor de USB tipo C, que estoy poniendo ahora mismo, sería suficiente. Así que vosotros, si no vais a añadir todas esas cosas, pues en el modelo 3D que os he subido, lo modificáis, que se tarda nada, es muy fácil, y tapáis esos huecos. O lo dejáis como está y tenéis ahí huecos pues si tenéis que pasar cables. Así que pues nada, una vez presentado, le damos la vuelta y atornillamos, que tenemos 3 tornillos. Una vez atornillado, como ya tenemos los conectores, en mi caso el extensor de tipo C y el XT60, no me he querido complicar la vida con más tornillos y demás. Como es algo que se va a quedar fijo, lo vamos a pegar con pegamento termofusible y ahí se va a quedar fijo y no se va a mover, porque la propia tapa la hace de soporte, lo presiona un poco. Ahora cogemos ya el driver, la MKS o Drive Mini V1.0, es en mi caso la que he seleccionado y para la que está diseñado esta base. Si cogéis otra, a lo mejor tenéis que modificar la posición de los tornillos y demás. Yo es la más barata que encontré por AliExpress y que funciona bien. Así que pues nada, cogemos separadores y todo y la atornillamos en su posición. Una vez atornillada en su posición, lo que tenemos que hacer será conectar el conector del encoder, conectar los 3 cables del motor y conectar los terminales del XT60 para la alimentación. También, que ya se me olvidaba, hay que conectar la resistencia de disipación. Y ahora vamos a conectar también, que se me ha olvidado, así lo podéis hacer antes mejor, los cables del ventilador, que van directamente en los 2 conectores del XT60, donde atornilla en la placa. Como veis, el ventilador simplemente le pegamos con pegamento termofusible por un lateral, con un poco de inclinación para que saque el aire hacia un lado, y ya está. Pues con todo esto montado, ponemos a funcionar otra vez la impresora e imprimimos la carcasa, la tapa de arriba. Así que pues nada, la imprimimos, retiramos el soporte, que ha quedado perfecto, y vamos a montar. Primero vamos a montar lo que sería la base del Direct Drive en mi caso, sobre una tabla de madera que he pintado de negro y le he hecho 4 agujeros, pasando 4 tornillos de M5 para anclarlo. Así que nada, pues lo colocamos en su sitio y ponemos las tuercas y lo apretamos. Ahora, ¿cómo lo sujetamos a la mesa donde lo vamos a usar? Pues yo en mi caso voy a usar 2 sargentos y ya está, pues es muy fácil de poner y de quitar y así no tenemos que taladrar la mesa ni nada. Vosotros, si tenéis un cockpit, pues lo tenéis muy fácil porque directamente lo engancháis en el cockpit y ya está. En mi caso, como va a ser de quita y pon, pues vamos a usar unos sargentos y ya está. Ahora, para la carcasa sí que vamos a volver a meter las roscas con calor. Así que nada, en la parte trasera de la tapa va una y luego van otras 4 en los laterales de la tapa o sea, la carcasa base, por así decirlo. Así que pues nada, las ponemos y atornillamos. Una vez que nos hemos asegurado de que atornilla bien, pues obviamente antes de poner la tapa nos falta un ventilador de refrigeración. Entonces, yo como antes, lo voy a poner donde iría y lo voy a pegar con pegamento termofusible. Lo pegamos
Ponemos los cables donde hemos puesto el otro ventilador, es decir, en la placa del driver, lo ponemos directamente donde va el negativo y el positivo de la fuente de alimentación y ya estaría. Bueno, pues ya habéis visto todo el montaje, pero nos falta una cosa todavía para que sea funcional. Entonces, como habéis visto, hemos usado un XT60 y eso es porque vamos a usar una fuente de alimentación de 24 voltios, 15 amperios, lo que nos da 360 vatios, que vais a ir de sobra para un motor. Este motor es de 15 Nm y va de sobra. Así que si por lo que sea tenéis un motor de menos Nm, dependiendo del tipo de hoverboard, puede ser de 12 o de 10. O sea, menos de 10 no hay ninguno. Entonces, con una de 360 vatios vais sobrados. Ya os digo, 24 voltios, 15 amperios. Los ventiladores van a 24, o sea, todo lo que hemos montado va a 24. Y para siguientes vídeos donde vamos a meter vibración en los pedales y demás, o un Arduino y así, va a otros voltajes, así que ahí meteremos un convertidor de corriente continua, o sea, elevador o reductor, y ya está. Para la fuente de alimentación, pues muy sencillo. Hemos cogido un enchufe de los que puedes poner los cables, se le conecta fase, neutro y tierra, y luego hemos comprado, que también lo dejé en la descripción, un cable de 2 metros de XT60 de macho a hembra. Entonces, le cortáis, ponéis la parte de la hembra a la base del direct drive y la parte del macho a la fuente de alimentación. Y ya estaría. Así que espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis darle like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el capítulo 3. Adiós. No sé por qué sigo diciendo lo de favoritos. Creo que ya en YouTube no existe. Pero bueno, como subía vídeos hace ya... Empezamos en 2014. Por aquella época existía lo de favoritos. Ahora creo que ya no. Así que pues nada. Sin favoritos. Pero bueno, like y suscribiros. Venga, chavales.